porque voy a arrancar con ello en en este momento. Cuando yo hablo voy a leer la primera pregunta. Entonces, ¿qué van a hacer el resto? Pues no la van a copiar, sino que van a estar, yo voy a leer las opciones y entre todos vamos a definir cuál es la respuesta respectiva. Y ustedes la copian en el cuaderno. Los que tienen el módulo, pues ya en el módulo. Pero sí les hago una invitación para aquellos que no tienen el módulo, para que por favor lo adquieran. Y podamos pues dar inicio a esta parte. Vamos entonces a trabajar un poquito de módulo y vamos a trabajar un poquito de la parte de filosofía y vamos a trabajar un poquito de la parte de economía. Vamos a trabajar esa parte módulo, filosofía y economía como para que no se pierda las temáticas a nivel general, pero sí los invito a todos a que adquieran su módulo para pues no quedarse atrasados. Dice la primera pregunta, dice, en la época de la conquista, en los diferentes territorios del mundo se tenía como fundamental sistema de organización colonial, política y económica, aquel en el cual un país ejercía dominio total sobre otro, gracias a su poder económico y militar. La anterior definición corresponde a turismo, modernización, globalización y colonialismo. Voy a volver a leer la pregunta. Dice, en la época de la conquista, en los diferentes territorios del mundo se tenía como fundamental sistema de organización social, política y económica. Entonces les explico un poco. Ustedes saben que todo estado, todo estado tiene una organización. Por ejemplo, en el estado colombiano tenemos una organización política que es a través de las tres ramas del poder público, que es la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Eso es en ese momento. Entonces, toda época de la historia, para que ustedes me entiendan, tenía una organización económica, una organización política, hasta lo mismo una organización de educación, una organización de salud. Si ustedes han escuchado actualmente en cada país al presidente de la República, hay unos ministros que lo acompañan. Entonces, que el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Agricultura, son los diferentes ministros que nosotros de pronto tenemos. ¿Por qué traigo a colación esto? Para poderles explicar la primera pregunta. La idea con el tema del módulo no es que vamos a correr y decir ya en una clase vimos 20 preguntas. No, porque le debes ir explicando pregunta por pregunta. Es así cuando ustedes presenten el IFES, pues tienen que leer muy bien cada pregunta. No pueden ir a corriendo a contestar cada pregunta, sino que deben contestar muy adecuadamente cada pregunta, pues para que puedan obtener una respuesta adecuada. Les decía a sus compañeros que tuve en la parte presencial ahorita antes de las 10, les decía que hay preguntas que se encuentran muy fáciles, pero hay otras preguntas que hay que deducirlas en ese sentido. Entonces hay que leer muy bien cada pregunta. Entonces nos dice, y ahí quiero escuchar de pronto a la persona que quiera participar.
Vuelvo a leer la pregunta. En la época de la conquista en los diferentes territorios del mundo, se tenía como fundamental sistema de organización social, política y económica, aquel en el cual un país ejercía dominio total sobre otro, gracias a su poder económico y militar. La anterior definición corresponde a turismo, modernización, globalización y colonialismo. Quiero escucharlos o que me escriban ahí en el chat cuál creen ustedes que es la opción. Mario dice que el colonialismo. Gabriela dice que la B, o sea, la modernización. Y los de audio, ¿qué me quieren decir? O los que tienen el módulo. Colonialismo. Dice Alison que colonialismo. Colonialismo, profe. Entonces, la respuesta es colonialismo. Entonces, eh, esa época, como nos lo dice ahí, la época de la conquista tenía varios territorios y tenía una organización. Y un ejemplo que le daba a sus compañeros era lo que hoy conocemos como, por ejemplo, clase alta, clase media, clase baja. De esa manera lo teníamos nosotros organizados en ese momento. Lo teníamos organizados en ese, en ese momento. Entonces son situaciones que a veces nosotros vamos encontrando a lo largo de la historia. Le leo la segunda pregunta. Si tienen alguna duda, pues los escucho, o si alguno no tiene micrófono, pues por favor lo escribe ahí en el chat, que estoy viendo el chat. Dice, teniendo en cuenta que el colonialismo es un sistema de dominación política y militar, les daba también el ejemplo que en todo gobierno, llamémoslo que el colonialismo era como una organización, llamémoslo como una organización política. Y ustedes saben que ahorita, por ejemplo, en la actualidad, cuando nos lo dice ahí en la segunda pregunta, teniendo en cuenta que el colonialismo es un sistema de dominación política y militar, ustedes saben que a un presidente de la República, en todos los países, no estamos mencionando ninguno en específico, sino en todos los países, hay unas fuerzas militares. Por ejemplo, aquí en Colombia manejamos que está la policía y está el ejército, y que el comandante de las fuerzas militares, quien manda a la policía y al ejército, pues es el presidente o la presidenta de la República. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos el periodo presidencial a 4 años. O sea, cada 4 años los ciudadanos colombianos que ya tengan los 18 años salen a votar y tienen un proceso de votación, tienen un proceso de votación a través de la cédula, teniendo los 18 años. Hay otros países donde tienen el periodo presidencial a 5, 6 años. Por ejemplo, el caso de Venezuela, que el periodo presidencial está a 6 años. Y hay otros países que están a cinco. Hay países donde no se respeta la parte económica, no se respeta la parte política, no se respeta la parte humana. Y entonces encontramos lo siguiente, dice, teniendo en cuenta que el colonialismo es un sistema de dominación política y militar, esta potencia es conocida como, entonces nos dicen las opciones, nos dicen imperio, metrópolis, desarrollo industrial y conquista. Repito las opciones. Imperio, metrópolis, desarrollo industrial y conquista.
le leo el enunciado, por si de pronto alguno no lo entendía. Dice, teniendo en cuenta que el colonialismo es un sistema de dominación política y militar, esta potencia es conocida como imperio, metrópolis, desarrollo industrial y conquista. Entonces, los escucho. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Conquista, profe? Muy bien, Marisabel, es conquista. Créame que la primera pregunta abre espacio a la segunda. Muy bien, Gabriela. La primera pregunta ya nos traía un abrebocas a la segunda. Entonces, para los que están sin módulo, es la respuesta de la pregunta 2 es la D. Los que están sin módulo, la respuesta de la pregunta 2 es la D. D. Profe, la primera, La primera es la D también. gracias. Vamos con la tercera. Dice, una de las causas de la colonización fueron políticas y culturales. Ustedes saben que todo proceso histórico, todo proceso histórico, pues se enfoca en diferentes elementos que nosotros vamos encontrando. Entonces, una de las causas de la colonización, nos dice ahí, fueron políticas y culturales. Entonces, nos dan dos opciones, verdadero o falso. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero? Aquí Gabriela dice que verdadero. ¿Algo otro tiene alguna opción? Creería que no por cultura, profe. Dice María Isabel que hay una duda entre las dos posturas. Entonces, miremos, vamos a volver a leer. Teniendo en cuenta que el colonialismo es un sistema de dominación política, perdón, una de las causas de la colonización fueron políticas y culturales. Entonces, eh, esa respuesta es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque no únicamente esas no fueron las únicas causas. También estuvo la parte económica, la parte de agricultura. Entonces, la pregunta número 3, la respuesta es falso. ¿Continúo o hay alguno que de pronto no va atrasado? Cuarta, Cartagena de Indias no es un patrimonio histórico colonial. También ahí tenemos dos opciones, verdadero y falso. Entonces te vuelvo a decir, les vuelvo a decir, Cartagena de Indias no es un patrimonio histórico colonial. Y nos dan dos opciones, verdadero y falso. ¿Qué Falso, creen? profe, porque sí es un patrimonio. Sí, claro, debemos nosotros eh, decir que sí es un patrimonio. Entonces, la respuesta es falsa. ¿Por qué Cartagena por qué la pregunta es falsa? Porque lo que nos decía ahí la compañera, si es un patrimonio. ¿Y alguien recuerda cuándo es la fundación de Cartagena? La fundación de Cartagena se da el 11 de noviembre. 11 de noviembre la fundación de Cartagena.
Repasemos brevemente algunos hechos históricos que han habido a lo largo de la historia. Entonces iniciamos, por ejemplo, con el 20 de julio, que el 20 de julio se da la independencia de Colombia. Ya luego nos vamos para el 6 de agosto y encontramos la fundación de Bogotá. Luego vamos para el 7 de agosto, que encontramos la batalla de Boyacá, encontramos la batalla de Boyacá y encontramos, bueno, ahí ese 7 de agosto se celebran varios hechos. Uno que se celebra propiamente como se dice la batalla de Boyacá, pero además de la batalla de Boyacá se celebra el Día del Ejército, el Día del Ejército, y cada 4 años se celebra la posesión del presidente o de la presidenta que hubiera ganado. Siempre se posesiona un 7 de agosto. Alguno me podrá preguntar, bueno, profe, ¿y por qué se posesiona hasta agosto y no se posesiona como un alcalde o un gobernador que se posesiona un 1 de enero? Entonces se posesiona un presidente de la República un 7 de agosto porque se conmemora pues como tal la batalla de Boyacá, que es un gran proceso histórico que nosotros encontramos a lo largo de la historia. Vámonos con la pregunta 5. La pugna entre las colonias y los reyes nunca existió. Entonces vuelvo y la leo. La pugna entre las colonias y los reyes nunca existió. Les explico algo antes de que ustedes me den su respuesta, si es verdadero o es falso. Dice que todo ese proceso, dice, la pugna entre las colonias y los reyes nunca existió. Podemos decir, les decía a sus compañeros esta mañana, que siempre ha existido pues esa guerra entre los diferentes poderes del Estado. Entonces el Congreso quiere jalar hacia su parte, los concejales también, el presidente, el alcalde, el gobernador. Siempre ha habido como el que yo quiero sobresalir ante los otros poderes del Estado. Y siempre se han presentado diferentes roces, no de pronto de golpes, sino también a través de palabras, donde todos queremos sobresalir pisoteando a la otra persona. Entonces dice, la pugna entre las colonias y los reyes. Cuando yo hablo de los reyes, es lo que nosotros conocemos actualmente como el presidente o la presidenta de la República. Anteriormente, el Máximo. presidente de la República viene a ser un rey. Y entonces vuelvo a leer la pregunta. La pugna entre las colonias y los reyes nunca existió. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. ¿Falso? Falso. Entonces, la pregunta número 5 es falsa. Listo. Vamos a parar un poquito aquí la parte del módulo y les voy a presentar un video
un video sobre la parte de la filosofía y lo vamos a ir explicando. Dice, no, acá está. Nada se compara con saber que tu marca de siempre bajó de precio. Nada se compara con nosotras. Sauber al comienzo ayuda a desarrollar su cerebro y sus defensas. La hermenéutica es una técnica de análisis e interpretación de textos, pero también Vamos a ver un poquito sobre, hoy en la parte de filosofía, vamos a ver un poquito sobre la parte de la hermenéutica. De pronto algunos han escuchado nombrar la parte de la hermenéutica, no sé si de pronto algunos saben qué es la hermenéutica antes de yo explicar. De pronto si alguien quiere compartirme su su aporte, los escucho antes de yo explicar qué es la hermenéutica. Bueno, cuando yo hablo de hermenéutica es el análisis del texto. Muchas veces nosotros cuando leemos un texto, no solo desde la parte filosófica, sino desde la parte de español, de cualquier materia, nosotros buscamos como ese análisis en ese momento. Nos cambiaron para este. Entonces, cuando yo hablo de hermenéutica, es el análisis del texto, ¿no? Es el análisis del texto a nivel general. Cuando yo analizo un texto, les estaba diciendo que cuando usted lee un texto de filosofía, de español, de química, de cualquier, y usted dice, pero ¿cómo entiendo eso? ¿Cómo lo entiendo? Entonces es cuando usted analiza desde el título, analiza desde el título hasta la última frase. Hoy en día usted, ¿por qué ustedes dirán, pero dignamente el profesor puede lo que acabamos de hacer? Leer la pregunta, decir cuáles son las opciones, entonces la A, la B, la D, continuamos la 2, así, la no. Por eso hay que analizar cada pregunta, para saber cuál es la respuesta. Muchas veces en la parte del colegio, de pronto a ustedes les ha pasado que el profesor de matemáticas, ustedes están en un ejercicio de matemática y en matemáticas se hace hermenéutica filosófica, porque de pronto los colocan a hacer un ejercicio y la respuesta es x al cuadrado. Entonces te pregunta el profe, bueno, realíceme el proceso, cómo llegó a x al cuadrado. Y usted tiene que representarle al profesor, tiene que representarle al profesor por qué llegó a x al cuadrado. Son como procesos que a veces nosotros encontramos. ¿Listo? Entonces escuchamos un poquito el video. en una corriente filosófica del siglo XX, cuyo auténtico fundador y máximo representante fue el filósofo alemán Gadamer. Esta corriente sigue hoy muy viva gracias a representantes como Gianni Vattimo. Su preocupación central podríamos decir que es la comprensión,
¿Cómo es Mire, comprender. Cuando usted lee un texto español, hasta cuando usted lee un texto de inglés, la profesora o el profesor les dice, analice, analice. Cuando usted va y presenta una fórmula de cálculo, de física o de química, para usted llegar y decir, es esto, usted tiene que hacer un análisis. ¿Por qué llegó eso? Hasta los chicos que les gusta el deporte, ustedes también hacen hermenéutica filosófica y ustedes se preguntarán y van a decir, ¿por qué, profesor Atanasio, nosotros hacemos hermenéutica filosófica? Porque cuando ustedes saben que tienen partido tal día, ustedes dicen, vamos a programar cada uno qué función va a desarrollar, ¿verdad? Entonces, usted va a ser el arquero, usted va a ser la defensa, usted va a estar en esta función, porque yo no sé mucho de la parte de fútbol, pero entonces cada uno ya sabe su función. Usted, la persona analiza. Y cuando termina el partido, según el resultado, si de pronto es positivo o es negativo, entonces lo que hace el director técnico, bueno, nos fue bien por esto y esto, o hay que mejorar, está haciendo un análisis. Para que ustedes me entiendan, hermenéutica es un análisis de lo que usted hace a nivel general. Continuamos. posible la comprensión e interpretación, no ya solo de textos, sino dentro de las ciencias humanas, de seres humanos entre sí, cuando estos seres se sitúan en momentos históricos distintos o en culturas distintas o incluso en la misma? Sin embargo, como suele pasar en la filosofía actual, cada filósofo tiene su propia versión personal de la hermenéutica. Si yo les preguntara a ustedes qué entienden por hermenéutica, cada uno tiene un aporte diferente. Y para que ustedes me entiendan, otro ejemplo de hermenéutica es cuando ustedes analizan un texto, cuando ustedes analizan un texto, cada uno lo analiza desde un punto. O cuando usted va a leer un texto, de pronto hay algunos que les gusta leer escuchando música. Hay algo otros que no nos gusta leer escuchando música. Cada uno tiene sus espacios, ¿no? De pronto a alguno le encanta estar haciendo tareas o estar trabajando con los audífonos, pero hay otros que no, pues no es conveniente. Entonces, imagínense yo estar escuchando música y dictando la clase. ¿Estoy escuchando música o dictando la clase es el análisis? Por eso es que usted, con cada pregunta que usted realice con los profesores en todas las materias, usted debe analizar muy bien cada pregunta. Entonces, por ejemplo, usted dice la A. ¿Por qué la A? La D. ¿Por qué la D? Si es falso, ¿por qué es falso? Entonces usted argumenta, 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 argumenta. Que Homero pertenece a la literatura medieval, inmediatamente usted dice falso, porque Homero pertenece a la literatura antigua. O que usted dice el Renacimiento pertenece a la literatura antigua. Entonces inmediatamente usted dice falso, porque el Renacimiento pertenece a la literatura del renacentista, a la época moderna, o sea, completamente diferente, completamente diferente en ese sentido. Esta clase va hasta las 12:15, ¿verdad? O 12:30. 12:15. 12:15. Listo. Entonces, como nos quedan 3 minutos, no los voy a hacer reconectar, pues para recomponer un poquito del tiempo de hace 8 días que tuvimos problemas, que yo tuve problemas ¿para qué? Para conectarme, y hace 15 días también. Bueno, ahí les recompongo el tiempo que ustedes estaban dando.
Entonces, no nos reconectamos ahorita cuando se cierre la clase, que ya nos quedan 2 minuticos. Sí recomendarles, chicos, de que ya vamos a hacer así, a trabajar un poquito módulo y luego trabajamos una materia. Hoy trabajamos módulo y luego trabajamos filosofía. De hoy al 8 vamos a trabajar módulo y luego economía, en esa parte, pero sí es importante tener el módulo, ahí para que ustedes tengan en ese sentido puedan estudiar mejor. Los invito a leer bastantemente periódicos. Cuando tengamos por ahí el celular a la mano y entremos a redes sociales, busquemos periódicos y leamos un artículo, que por medio de un artículo yo me estoy también preparando para el IFES porque yo estoy analizando un texto, una noticia. Muchas de los textos que colocan en el IFES son noticias. Y si nos da pereza leer noticias, imagínense cuando vayamos a presentar el IFES y nos colocan una noticia bastantemente larga, pues no vamos a poder, nos daría pereza leer. Escuchemos en este último minuto esta parte. En este vídeo vamos a analizar las bases sobre las que surge esta corriente, así como sus características principales, fijándonos sobre todo en el pensamiento de Gadamer, pero teniendo en cuenta que estas características no son uniformemente cumplidas o seguidas por todos los filósofos que actualmente se vinculan. Todos los filósofos hacen hermenéutica. Desde la edad antigua hasta la edad actual hacen hermenéutica los filósofos, todos en ese sentido. Todos. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Entonces, si Dios permite, nos vemos el sábado. Un abrazo para todos. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Gracias. Bueno, Profe. con mucho gusto.